Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, María. Buenas noches, Jorge Felipe. Una pregunta, ¿no?, que nos hacemos. ¿Hay países felices? Bueno, parece que sí, o por lo menos de alguna manera miden si hay felicidad o no la hay. Sabemos que la felicidad, en el caso de las personas, es un estado no permanente y tampoco pleno. Hay momentos de felicidad, pero también hay sobresaltos y ratos desagradables. Nunca es completa ni segura. En el caso de los países es igual. A veces celebramos y a veces nos decepcionamos de manera colectiva. Uno se pregunta en medio de graves dificultades si habrá países realmente felices, lo que tú decías, y es justamente lo que trata de medir la investigación que conocemos como Informe Mundial de la Felicidad. El correspondiente al 2017 arroja resultados en muchos casos sorprendentes. La medición responde a parámetros como sentido de comunidad, fe en la sociedad, confianza en tu gobierno, baja desigualdad y prosperidad económica, por supuesto. El reporte analizó la situación de 155 países. Fue recopilado por el Soluciones de Redes Sostenibles y dado a conocer por las Naciones Unidas. Noruega desplazó del primer lugar a Dinamarca. Estados Unidos bajó en el ranking, lo que demuestra que el ingreso per cápita no es el factor determinante a la hora de medir el bienestar emocional de la población. La calificación de felicidad de los estadounidenses descendió en relación a su posición en la última década. Pero hay que decir, no obstante, que se necesita contar con algo de dinero para alcanzar un nivel de felicidad, a juzgar por los países al final de la lista que se encuentran en una situación de pobreza desesperante, como son los casos de Siria y la República Centroafricana. Costa Rica, en el puesto 12, es el país latinoamericano mejor ubicado en el estudio. Y el país de la región que más incrementó su calificación de felicidad fue Nicaragua, con 6,7 puntos, que ocupó el puesto 47. Fíjate tú. En contraste, Venezuela con una calificación de 5,25 fue el que más descendió y quedó en la posición número 82. Hay una importante conclusión. El consenso de aspirar por el bien común es crucial para determinar el grado de felicidad. Como país, en estos estudios que cada vez están más avanzados, particularmente en los ámbitos de la psicología y del desarrollo y la validación de unas variables de bienestar subjetivas. Para saber más detalles acerca de la interesante clasificación para este año 2017, en breve conversaremos con el abogado y especialista Oscar Arnal. Y al regreso vamos a conversar con Oscar, pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave piso GB, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. También pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí... Regresamos con la hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Oscar Arnal, profesor universitario, y bueno, y además interesado en este tema. Además ya lo vemos con una sonrisa de felicidad. ¿Ah? Tú estás en un país feliz, porque parece que Venezuela no quedó muy bien rankeada allí. No. Pero sin embargo Nicaragua es sorprendente el resultado, ¿no? Bueno, pues son países que se han, a pesar del problema político que confrontan, digamos, que son países con una tendencia hacia la autocracia, igualmente han tenido resultados económicos interesantes, pues, que es lo que no pasa con Venezuela. O sea, cuando uno habla de Nicaragua o habla de Ecuador también, o de Bolivia mismo. O sea, lamentablemente en Venezuela tenemos por eso es la pérdida de 38 puestos, que es una barbaridad, y aparece en todo el mundo como el país con más deterioro, sí, en materia de felicidad. Ahora, Oscar, ¿de dónde salió este ranking? O sea, la gente se debe estar preguntando, bueno, ¿qué es eso de países felices? Es decir, ¿cuánto tiempo tienen años ya en esto haciendo? Bueno, tienen 5 años publicando, 5 años publicando este ranking, y está vinculado a los objetivos del desarrollo sostenible que lanzó la Organización de las Naciones Unidas, que es muy importante porque después de los objetivos del Millennium se lanzan estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, y evidentemente tienen que ver con el desarrollo integral de la persona humana, no midiendo nada más el crecimiento económico, sino justamente esas variables que tienen que ver con el desarrollo, tal como lo decía la Populorum Progression, del hombre y de todos los hombres. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles son los criterios? O sea, ya vimos un poco algunos indicadores, ¿no? Sí. Pero, es decir, ¿cómo es que se llega a establecer esos rankings?
Sí, bueno, inclusive se hacen encuestas en los países, que la Gallup dirige a nivel internacional. Y entonces, claro, hay el tema de la corrupción, de cómo está la corrupción en los países, o sea, el tema ese de la corrupción versus honestidad. Está el tema del apoyo social que reciben los habitantes de sus gobiernos cuando tienen problemas de algún tipo, que ese es importante, el apoyo social, el tema de las libertades. O sea, cómo se siente cada uno, más libre, menos libre, eso evidentemente es un factor fundamental. Y un hecho interesante es el tema de la generosidad, por ejemplo. O sea, está demostrado por estos estudios que mientras más generosa es la gente, más feliz es a la vez. O sea, que eso hace que la gente se realice plenamente, el tema de la generosidad. Y estos países que aparecen en los primeros lugares son los que tienen además esa gente más generosa, o sea, gente que más trabaja en voluntariados, gente que más da por los demás, gente que sirve pues al bien común, a sus países. Que tiene una capacidad para ayudar a los demás. Sí, para ayudar, y eso me parece fundamental e importante como un tema espiritual, ¿no? También registran el estado emocional de las poblaciones, ¿no? Que es un dato importante también a incorporarse en esta evaluación. Sí, por supuesto, o sea, cómo se siente la gente. Entonces, claro, cuando uno habla del tema de Venezuela, ¿por qué Venezuela cae 38 puestos y es el país que más se deteriora a nivel internacional? Bueno, basta salir a la calle para darse cuenta de las bolsas rotas de basura, de la hiperinflación que tenemos en Venezuela, una inflación que es la más alta del mundo, del estado de zozobra que fíjate que una de las variables también que se toman en consideración es el grado de seguridad que siente la gente en las noches, en las calles, por ejemplo. Bueno, la inseguridad aquí es una cosa abismal, o sea, pavorosa. Sí, pavorosa, o sea, la gente sale, uno viene para el canal en la noche y no hay nadie en las vías, o sea, y no es tarde en este momento. No, y además que afecta a todo el mundo, que será el otro tema, ¿no? Sí, si todo ciudadano, más allá de su posición política, de su oficio, se siente amenazado por ese clima de inseguridad. Así es. O sea que en este caso el concepto de felicidad tiene que ver un poco con cómo me siento, más que cuánto tengo. Exacto, más que el nivel de ingresos. Claro, que es un factor que también está entre los factores considerados. Bueno, por supuesto. Es decir, hay países que tienen que ser profundamente infelices. Ya lo veíamos en el caso, por ejemplo, de Centroáfrica, de países que realmente están en una situación de miseria. Por supuesto, el caso de Siria, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, claro, y los países en guerra, me imagino, ¿no? Exacto. Ahora, ¿toman en cuenta todos los países o hay países que quedan por fuera de esa medición? Bueno, yo entiendo que toman en cuenta todos los países, o prácticamente todos los países. Evidentemente que hay un país, por ejemplo, que se llama Bután, que es un país que tiene un índice de felicidad especial, o sea, que es un país que más que medir el ingreso bruto del país, el ingreso nacional bruto del país, mide el ingreso de felicidad y está en eso desde hace ya unos años y es interesante. Y a iniciativa de este país es que comenzó, digamos, la Organización de las Naciones Unidas a ocuparse de este tema. ¿Por qué Bután? Bueno, sí, es un país asiático, un país que está entre la India y China y un país que tiene una monarquía constitucional y digamos, yo entiendo que es parte de la filosofía budista que hay ahí y que gracias a eso se pusieron en esa onda, digamos, de medir o sea que por ahí comenzaron. Sí, por ahí comenzaron y fue la iniciativa de ellos la que llamó a una cantidad de países a una reunión y a partir de ahí la Organización de las Naciones Unidas estuvo totalmente de acuerdo y todos los países estuvieron totalmente de acuerdo en que esto se hiciera y el tema unido esto al tema del desarrollo sostenible, pues que son las metas para el 2030. Ahora, siempre, Oscar, ¿utilizan las mismas variables o ellos han cambiado, han ido incorporando otro tipo de preguntas? Han ido perfeccionando año tras año el informe. Esa es la realidad y ajustando. Han ido adaptando, sí, ¿no? a nuevas realidades. Sí, porque esto tiene un quinquenio nada más, pues un lustro. Sí. O sea que seguirá perfeccionándose de aquí en adelante, que es la idea central, evidentemente. Y es importante porque estamos acostumbrados a medir todo en términos económicos. Entonces esta es una medición que va muchísimo más allá del tema económico. No solamente por tener más ingresos se es más feliz, sino, digamos, Estados Unidos hubiera salido en el puesto número 1. Eso te iba a decir, fíjate cómo bajó Estados Unidos, que es increíble, ¿no? Sí. O sea, porque en términos, independientemente de todos los problemas que puedan tener en este momento y heredados de la última gran crisis, de desempleo, etcétera, sin embargo es un país donde se supone que la gente debe estar muy bien. Sí, claro. Y sin embargo, fíjate. Sí, y Alemania estaría seguramente de segundo, etcétera. O sea,
Y el tema igual, me parece importante destacar esto, o sea, Noruega, a pesar de la baja en los precios del petróleo, que es un país petrolero por naturaleza, ocupa el primer lugar, o sea, que es otro indicador que nos dice que esto va mucho más allá del nivel de ingreso, porque evidentemente el nivel de ingreso este año en Noruega tiene que ser más bajo, ¿no? Menor, claro. Claro. Menor. Y sin embargo pasan y desplazan a Dinamarca y ocupan el primer lugar, ¿no? Ahora también, fíjate, tiene que ser relacionado con otro tipo de cosas, como dices tú, ¿no? Porque fíjate que se habla de que los países nórdicos, en líneas generales, han tenido un elevado índice, por ejemplo, de suicidio. Sí. Y no obstante eso, está Sí. Noruega de primero en el ranking, Claro. en las categorías, pues. Claro. Bueno, sí, ese es otro de los temas que habría que discutirse, o lo que pasa en Japón también, que Lo hay que una pasa en cantidad, Japón. sí, Ahora que hay una cantidad de una suicidios, constante en el etcétera. caso de América Latina, ¿no? También, digo, en esa medición, que bueno, que descienden mucho, es muy variable, ¿no? Sí. La evaluación en el caso de América Latina. Claro, que tiene pero- que ver también con la complejidad, ¿no? del continente, de estos países, ¿no? Sí, Social sobre todo, ¿no? Pero tiene sentido que Costa Rica y Chile, que son países donde hay mucha institucionalidad, se ubiquen entre los mejores de América Latina. O sea, Costa Rica, Chile, Sí, habla un Brasil, poco de cómo está Argentina, sí, de cómo está la ubicación de los países de América Latina. exacto. México, luego. O sea, que son países donde hay, digamos, un tejido social importante, pues sobre todo si lo comparamos con algunos como Venezuela en estos problemas que estamos teniendo a nivel de crisis de las instituciones, de la separación, independencia y autonomía de los poderes públicos con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, aquí hay muchas razones para vivir hoy en zozobra, no solamente desde el punto de vista social, sino también... O de seguridad personal, sino también sí, otras cosas sino que también genera cosas- mucha incertidumbre. Claro, mucha incertidumbre y mucha inseguridad jurídica. O sea, no hay ningún tipo de seguridad jurídica con relación a lo que está pasando a nivel del Estado de Derecho, del quebrantamiento del hilo constitucional y del Estado de Derecho. Sí. Ahora, fíjate que es también Pero sobre todo el curioso. efecto de la crisis económica, ¿no? Y la complejidad de esa crisis, porque todos los países tienen altibajos en materia económica, de crecimiento, sufren de inflación, pero en el caso de Venezuela se combinan varios factores, el desabastecimiento, además de la inflación, el desabastecimiento, la escasez de productos fundamentales, y eso tiene un efecto en la población, ¿no? Desde el punto de vista emocional, ¿no? No, y Sí, la sí. inseguridad además. Claro, y eso que están diciendo digamos, los estudios de las universidades que dicen que la pobreza pasó a más del 80% de la población. Eso es tremendamente preocupante en La última Venezuela. encuesta en COVID dice que se Por eso. duplicó en solo un año. Por eso. Bueno, y está perfectamente relacionado con lo que dice el ranking de la felicidad. O sea, que cómo hemos caído casi al doble, pues. Y cuando las variables o las variantes en general son ligeras, no son tan abruptas como lo que ha pasado en Venezuela. Ahora, fíjate el caso de México, que también es curioso. Pues México tampoco está tan mal desde el punto de vista de los países de América Latina. Sin embargo, México tiene unos problemas con estas gang de la droga y todas esas cosas que son verdaderamente espeluznantes lo que están viviendo. Claro. Y la impunidad también en México es un Sí, problema muy pero es un serio. país muy grande, ¿no? Claro. Muy diverso. Bueno, y además la ranchera, ¿no? Debe tener un efecto también emocional en el mexicano. Y es así. Un efecto liberador. Claro. Que si no pierde, arrebatan. Sí, Claro. así es. Mira, Oscar, ¿y qué otro tema interesante nos destacaría sobre esta medición? Bueno, que yo creo que va a servir y nos va a servir y va a servir a todos los países para que se pongan y mejoren en función justamente de los objetivos del desarrollo sostenible. Y claro, hay un gran fracaso en Venezuela porque además aquí se creó un viceministerio para la felicidad adscrito al Ministerio de la Secretaría, o sea que la falla es, digamos, triple o cuádruple. Claro, porque el Estado asumió ese tema, ¿no? Claro, el Estado Claro. asumió ese tema Claro. y sin embargo el fracaso es monumental, o sea, mejor hubiera sido que hubieran hecho cualquier otra cosa. Pero yo creo que en pocos países existe un ministerio de la felicidad, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo no sé muy bien de qué se encarga, pero Bueno, lo cierto es que es la coordinación de las misiones sociales, pero esas misiones sociales evidentemente hoy día están peor que nunca, o sea, peor que lo que estuvieron nunca, con mucho menos recursos, con mucha menos gente trabajando en ellas
Y eso es lo que se ve. Muchas se han interrumpido. Claro. Sin no hay complicaciones que se han agravado, ¿no? No, y las nuevas, como el tema de los clubs, no llegan a muchísima gente que los desea de manera permanente, de manera, digamos, semanal, etcétera, y que los necesita, y sin embargo, la mayoría de la población no tiene acceso a esas posibilidades, ¿no? Claro. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Hora Clave. Gracias, Maggie, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Muchísimas gracias. Bien, tenemos otra opinión en torno a esta medición que es curiosa, pero sin embargo tiene mucho fondo, ¿no? Tiene mucho sentido. Carmen Alicia C. Can, o Juan, ella es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela. Según el informe de las Naciones Unidas, en el estudio de la felicidad a nivel mundial, en el 2017, cabe destacar que se dieron movimientos muy importantes, siendo Hungría el principal país, el país más feliz del mundo, seguido de Dinamarca, Islandia, Finlandia, pero particularmente llama la atención la situación de Venezuela, porque Venezuela en el 2016 pasa del lugar 44 a este 2017 al lugar 82. ¿Qué significa esto? Si vemos los indicadores que tienen que ver con este estudio, hablamos de salud, hablamos de lo que es la parte de educación, lo que tiene que ver con la calidad de vida de la sociedad, las posibilidades de tener un proyecto de vida, una calidad de vida satisfactoria, y vemos que en el caso de Venezuela no se da de esa manera. Básicamente, y nosotros los que vivimos aquí en Venezuela sabemos que desde hace 2 años, y casualmente el estudio, todos los datos van del 2014 al 2016 para dar los resultados del 2017. Básicamente ha sido muy drástico todas las condiciones económicas, sociales y a nivel de país que han de alguna manera deprimido toda la situación del venezolano. Y esto evidentemente se nota cuando en estos estudios agarran y hacen lo que es la encuesta a 1000 personas por país. En ese caso, en Venezuela, se dio el fenómeno de esas 1000 personas evaluadas, encuestadas, con todas estas variables de alguna manera sociales, perciben que este país tiene condiciones básicamente, vamos a decir, que no trabajan lo que es el nivel de satisfacción de una persona. Por eso vemos y está muy vinculado con que las personas ya no desean estar en Venezuela y hay mucha emigración. Y la emigración es a países que casualmente son más felices, inclusive, según este informe, que Venezuela. Me llamó mucho la atención cuando revisé ese informe que en todos los países africanos, el bloque africano está en último lugar como los países más infelices del planeta. Sin embargo, una particularidad es que tienen una alta resistencia a la adversidad. ¿Será que a Venezuela le está pasando lo mismo o le puede pasar lo mismo? Bueno, dejó una pregunta ella allí. Sí, muy interesante, pero ella decía una cosa y también lo decía Oscar que hay que tomar en cuenta. En el caso de Venezuela no es una tendencia. En todos esos países, ya lo vimos en el caso de Dinamarca, en el caso de Estados Unidos, hay una tendencia que se mueve. En Venezuela, si tú mides, por ejemplo, para el año 2015, hace apenas 2 años, fue clasificada como uno de los países que tenía un estudio aceptable en términos de felicidad. Ocupaba el número 23 de un total de 158 países. En el 2016, el año pasado, se reveló una caída estrepitosa, clasificándose en el puesto número 40. Y para el 2017 se apunta también. Ahora, ¿qué pasa? Si tú ves esto, ves que hubo una caída. No es que hay una tendencia a la infelicidad permanente. Hubo una caída que coincide con este cuadro de crisis. Lo que dice la gente, claro, como le gusta a la gente decir, la situación país. Claro, pero eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces no es que bajó porque estamos inmersos, como lo reconoce todo el mundo, pues, en un cuadro excepcional, con una crisis que toca al ciudadano en todos los órdenes, ¿no? Y esa es la clave. Esa es la clave.